Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por el libro de Levítico. En nuestro programa anterior nos quedó pendiente un aspecto dentro del tema del comienzo del ministerio de los sacerdotes que estábamos considerando. Hoy daremos atención a ese aspecto que es: Aarón bendice al pueblo y la gloria del Señor aparece. Vamos a leer los versículos 22 al 24 de este capítulo 9 de Levítico. Después alzó a Aarón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo. Y después de hacer la expiación, el holocausto y el sacrificio de paz, descendió. Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión, y salieron y bendijeron al pueblo. Y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Y salió fuego de delante de Jehová, y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. Qué grande bendición es la que vino después de la ofrenda de los 3 sacrificios, la ofrenda por el pecado, el holocausto y la ofrenda de paz. Se cree que cuando Moisés y Aarón entraron al tabernáculo, permanecieron allí hasta la hora del sacrificio de la noche, cuando salieron para bendecir al pueblo, y que precisamente cuando salieron fue cuando la gloria del Señor apareció. Ahora todo este ritual es consumado, y Aarón es consagrado como sumo sacerdote. Los israelitas, viendo todo esto, alabaron a Dios y se postraron sobre sus rostros. Amigo oyente, Cristo nuestro sumo sacerdote ya ha entrado en el lugar santo que está en el mismo cielo, y hoy mismo Él está intercediendo allí por usted y por mí. Asegúrese, amigo oyente, que este Cristo viviente sea personalmente su sumo sacerdote. Póstrese ante Él en adoración y alabanza. Y en esta forma, amigo oyente, concluye nuestro estudio del capítulo 9 de Levítico. Entramos ahora en el capítulo 10. En los capítulos que acabamos de estudiar, considerábamos con todos sus detalles el rito de la consagración al sacerdocio. Pero ahora, en el capítulo 10, nos encontraremos con un sorprendente relato sobre el caso de 2 hijos de Aarón, Nadab y Abiú, quienes pretendieron desempeñar sin autorización alguna el oficio del sacerdocio, y quienes por consiguiente tuvieron que sufrir la pena de muerte. Esperamos que usted, que ha podido acompañarnos regularmente en estos estudios sobre el libro de Levítico, ya se haya dado cuenta que este libro tiene muy pocos pasajes narrativos. La realidad es que hay solo 2 en todo el libro. En cambio, este libro está repleto de instrucciones, ritos, reglamentos y leyes, todo lo cual hace que su lectura sea difícil. Bueno, aquí tenemos un cambio brusco en todo esto, ya que es un capítulo escrito precisamente en estilo narrativo. Sin embargo, encontraremos que debido a su temática, su lectura no es de las más deleitables, ya que lo que relata es una tragedia horrible. Veremos aquí otra mancha negra en la larga historia de la humanidad que persiste en su rebelión y pecado. Veremos que este será el relato de la rebelión y desobediencia de los 2 hijos de Aarón. Un relato que viene justamente después del que narra los gloriosos eventos del día de la consagración al sacerdocio, día en que la gloria de Dios fue manifestada. Sin embargo, si observamos nuestras propias vidas hoy en día, veremos que así precisamente es como suceden las cosas. Después de nuestras mayores victorias es cuando sufrimos las más humillantes derrotas. En la Biblia encontramos que esto es lo que sucedió en el caso de Josué, por ejemplo, quien inmediatamente después del glorioso triunfo en la batalla de Jericó, sufrió la humillante derrota en Ai. Creemos que en este caso, la aparente presunción de Nadab y Abiú realmente infunde miedo, especialmente si la consideramos a la luz de las claras enseñanzas dadas por Dios en el monte Sinaí. En Éxodo capítulo 19, versículo 22, Dios dijo: «Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago». Y luego, una vez más, en Éxodo capítulo 30, versículos 34 al 38, donde Dios dio a Moisés la fórmula para el incienso para el tabernáculo, Él dice en los versículos 37 y 38, «Como este incienso que harás, no os haréis otro según su composición. Te será cosa sagrada para Jehová. Cualquiera que hiciere otro como este para olerlo,
será cortado de entre su pueblo. Sin embargo, veremos que Nadab y Abiú quebrantaron ambas disposiciones. Ahora, ¿qué fue lo que ocurrió aquí? Bueno, Dios demostró por medio de este incidente su absoluta santidad en el mismo comienzo de la edad de la ley. Ahora bien, algunos quizá dirán que al comenzar la edad de la gracia no ocurrió nada similar para enfatizar la santidad de Dios. Pero por favor, no pasemos por alto el caso de Ananías y Zafira, quienes, como vemos en Hechos capítulo 5, versículos 1 al 11, pretendieron engañar al Espíritu Santo. En ese caso, una vez más, la muerte inmediata fue la pena drástica que fue impuesta. Amigo oyente, Dios es santo, y nunca debemos olvidar que su trato con sus hijos siempre es a base de la santidad. El escritor a los Hebreos, en el capítulo 12 de su carta, versículo 29, establece que nuestro Dios es fuego consumidor, una verdad que debe acompañarnos en todo momento en nuestros días. El apóstol Pablo, en su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 11, dice, «Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres». Y esto es también lo que debemos reconocer hoy en día. Hay una amonestación más en el capítulo 12 de la carta a los Hebreos, versículo 25, donde dice, «Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháremos al que amonesta desde los cielos». Y este es uno de los más grandes pecados de estos tiempos, el de no escuchar lo que Dios tiene que decir en su palabra. El mundo actual rehúsa prestarle la menor atención a la palabra de Dios. Entrando ahora en nuestro estudio directo de este capítulo 10 de Levítico, vamos a comenzar con un breve bosquejo. El tema central de este capítulo es las restricciones sobre los sacerdotes. Y analizaremos este tema en tres aspectos. Primero, el incidente de Nadab y Abiú, hijos de Aarón, contenido en los versículos 1 al 5. En segundo lugar, aparecen las instrucciones que resultan de este incidente en los versículos 6 al 11. Y por fin tenemos el mandato con respecto a las ofrendas en vista de este incidente en los versículos 12 al 20. Comencemos pues con el primer aspecto, esto es, el incidente de Nadab y Abiú, dos hijos de Aarón. Leamos para ello los primeros dos versículos de este capítulo 10 de Levítico. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario, y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Puede arguirse aquí que la pena de muerte fue quizá demasiado severa para la transgresión que se cometió. Pero note usted lo que dice la última parte del primer versículo. Dios dice aquí que Él nunca les mandó. Creemos que esto revela algo sobre la enormidad del crimen, y es por eso que la pena es justa. Su desobediencia fue premeditada y considerada a la luz del mandamiento explícito de Dios. Ahora, exactamente, ¿qué fue lo que hicieron para incurrir en un juicio tan severo? Este hecho ha sido llamado el culto o adoración de la voluntad propia, y eso es lo que sucedió. Pero con precisión, ¿qué fue lo que hicieron de malo? Quisiéramos mencionar tres sugerencias que se han anticipado. En primer lugar, probablemente no tomaron las brasas del fuego del altar para encender sus incensarios. Este era el fuego que había descendido del cielo. Aparentemente se había dado por entendido que este fuego descendido de Dios era el único que se podía usar para las ofrendas. Esta era la práctica en el gran día de la expiación, como lo veremos en nuestro estudio del capítulo 16 de Levítico, especialmente en el versículo 12, donde dice, «Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová, y sus puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo». Notaremos también que este era el mismo ritual que se observaba durante el tiempo de la rebelión de Coré, mencionada en Números capítulo 16, versículo 46. Debemos asumir entonces que este método era el único correcto y que el ritual que observaron Nadab y Abiú fue contrario a lo prescrito por Dios. En segundo lugar, otra manera en que desobedecieron a Dios
fue en su recuento del tiempo que no estuvo de acuerdo con el ritual dado por Dios. La hora para el ritual para el día ya había terminado. Debieron haber consultado con Aarón antes de hacer lo que hicieron. Al parecer, querían obtener una repetición de la maravillosa manifestación del capítulo anterior. ¿No es este, amigo oyente, el problema de nuestros días, cuando mediante el culto de nuestra voluntad tratamos de duplicar lo que Dios ha hecho? Son muchos los que con sus propias fuerzas tratan de duplicar las experiencias del día de Pentecostés. Pero, amigo oyente, esto es adoración de la voluntad, y Dios no acepta tal cosa. Dios es soberano y es su voluntad la que será cumplida en todo. El Espíritu de Dios moverá según sea su soberana voluntad. Nuestro deber es el de simplemente hacernos disponibles y obedientes a Él. En tercer lugar, otros han supuesto que Nadab y Abiú se entremetieron más allá del velo al lugar santo que había sido expresamente prohibido. Y creemos que hay justificación para tal punto de vista, ya que leemos en Levítico capítulo 16 versículos 1 y 2, «Habló Jehová a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés, Di a Aarón tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio». Vemos aquí establecida entonces la prohibición para entrar en todo tiempo en este lugar santo, y que aparentemente esta prohibición fue el resultado directo del incidente de Nadab y Abiú. Es por esto que podemos asumir que penetraron al lugar donde les era prohibido entrar. Dios les había dado instrucciones precisas en cuanto a la manera, el tiempo y el lugar, pero decidieron ignorar todas estas instrucciones. Algunos pueden pensar que Dios ciertamente usa una cirugía extrema, pero la verdad es que revela que nuestro Dios es un Dios celoso. Él es soberano en todos sus tratos, y aquellos que vienen a Él tienen que venir según sus condiciones. Todavía es verdad que el obedecer es mejor que los sacrificios. Dios no aceptará la adoración que sea según nuestra propia voluntad, no importa lo sinceros que seamos. Debemos notar también aquí que el alto puesto de estos hombres no les ofreció ninguna inmunidad. La ejecución repentina de juicio aquí es algo realmente asombroso. No se puede evadir la declaración de que el fuego fue del Señor. Nosotros también tenemos que reconocer que el juicio de Dios no es ajeno a la edad de la gracia. Puede que no sea siempre tan repentino, pero es seguro que se realizará. El apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 30 nos dice, «Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen». Y en el caso de Ananías y Zafira fue tan repentino y seguro como en el incidente de Nadab y Abiú. Ahora, eso no significa que el creyente en Cristo pueda perder la salvación. Nadab y Abiú y Ananías y Zafira no perdieron su salvación, ni la perdieron los creyentes en la congregación de Corinto sobre quienes cayó el juicio. Esto lo vemos claramente expuesto en los versículos 31 y 32 de la primera carta a los Corintios capítulo 11, donde Pablo dice, «Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo». A veces la muerte física es un juicio para el Hijo de Dios. Hay pecado de muerte, según Primera de Juan, capítulo 5, versículo 16. Pero lo que se trata aquí es sólo la muerte física, y el Hijo de Dios no es condenado con el mundo. Estos juicios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, son ejemplos para los creyentes de que Dios detesta el culto de la voluntad. Pero en ambos casos, la condenación no es muerte eterna. El creyente tiene que venir tal como Dios quiere que venga, solo en los méritos de Jesucristo. El pecador que cree tiene que adorar así como Dios quiere que se le adore. El escritor a los Hebreos en el capítulo 10 de su carta, versículos 19 al 22, nos dice definitivamente que debemos venir confiadamente a Dios, pero que debemos venir mediante la sangre de Jesús. Llegamos porque tenemos un gran sumo sacerdote.
pero debemos venir con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Dios discierne el estado de nuestro corazón, como dice Levítico capítulo 10, versículo 10, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio. No crea usted, amigo oyente, que Dios no puede obrar con juicio hoy en día, tal como en el día de la iglesia de Corinto. Hoy en día también hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos han muerto. Algún día, en el día señalado por Dios, Jesús vendrá sobre el mundo perdido con juicio de fuego. No trate de esconder su cabeza en la arena como pretende el avestruz. Enoc predicó en cuanto a esto. Judas, en su carta, los versículos 14 y 15, dice, «De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos, y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él». El apóstol Pedro también dijo lo mismo en su primera carta, capítulo 4, versículo 18. «Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador?». Quiere el Señor que cada uno de nosotros aprendamos a juzgarnos a nosotros mismos, de manera que Dios no tenga que juzgarnos. Y tenemos que detenernos aquí, amigo oyente, porque nuestro tiempo ha concluido por este día. Retornaremos en nuestro próximo programa en la continuación del estudio de este capítulo 10 de Levítico. Mientras tanto, le sugerimos leer los versículos finales de este capítulo 10 para estar al tanto de lo que estudiaremos en nuestro próximo programa.